es a propósito del libro que publicó Gloria Led, Lo oculto, verdad indómita. Yo quiero leer todo el título, porque me parece ya maravilloso desde el título mismo. Lo oculto, dos puntos, verdad indómita, Freud, István Holós, tres puntitos, y otros. Gloria, a mí esos tres puntitos me recordaban el Freud, después Lacan, y después tres puntitos más, ¿no? Como poniendo ahí, ya del vamos, con una fuerza bárbara, incluso con el monte que se ve, que es un pico altísimo, creo que se llama Brocken en Harz, donde está ilustrando la portada del libro, que es de una fuerza enorme este libro. En lo particular a mí me produjo un reencuentro con Freud, que uno a veces por las lecturas y cómo me va llevando el río de lo que voy leyendo, uno se aleja, pero de un Freud muy particular, a mi modo de ver, muy bien retratado en el libro, porque es un Freud que está como caminando sobre dos orillas. La orilla de la racionalidad, la orilla de la ciencia, el temor quizás de Freud, me imagino, que el psicoanálisis quede del lado del oculto, entonces trayéndolo para el lado de la ciencia, resistiéndose, diría yo, a que pueda ser pensado como por fuera de la ciencia, por fuera de lo explicable, de todo aquello que tiene una explicación, y de repente al mismo tiempo, quizás más tardíamente, como el libro también lo expone claramente, tomado también por lo oculto, tomado también por la telepatía, preocupado por esta cuestión. Entonces yo veía en el libro cómo se representan ambas cosas. Alguna vez conversando con Jean-Henri Menenot a propósito de un escrito que él hizo sobre Jung, Jung se aleja de Freud a partir justamente de ese exceso de racionalidad que supuestamente tendría Freud. Yo encontré en el libro como un Freud navegando a dos aguas. En principio siempre pensé que Freud buscaba esa racionalidad, pero Gloria pone la conferencia, o las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, creo que es la 30, debe ser de los años 30, 31, 32, ya nos dirá ella si hace falta aclararlo, cuando Freud escribe el sueño y lo oculto, cuando Freud empieza a relacionar los sueños con lo oculto y empieza a darle lugar en la teoría y empieza a precisar esta cuestión. En el libro de Gloria van a encontrar, supongo que mucha gente lo habrá leído, puesto que acá en Argentina se agotó, fue difícil encontrarlo, lo hicimos traer desde Córdoba, pero es interesante ver cómo ella pone el ejemplo de un paciente que encuentra una joya, esa joya se la quiere pedir a la mamá, después lo dice en su análisis, en el análisis del niño se quiere ver cómo es que este niño pudo haber tenido esa transferencia de pensamiento, y no había causa alguna, con lo cual es como algo que se impone, por eso yo decía, me gusta mucho el título, verdad indómita. Hay algo que pareciera resiste a ser domesticado, algo que no sé si es del orden de una producción, como podemos pensarlo en el inconsciente, o del inconsciente, o del orden de una aparición que produce efectos. Y uno va viendo en el libro de Gloria y también en el texto de Freud, cómo Freud dice, bueno, que no se pueda refutar, no quiere decir que esto no ocurra. Incluso yo agregaría que hasta sea difícil de poderlo explicar, no quiere decir por esto que eso no esté, que no tenga sus afectaciones, que no produzca los efectos. Y me parece que el libro muestra esto, cómo se va dando lugar a estos efectos, a estas afectaciones, y cómo se las puede pensar en este choque, cruce, entramado con el psicoanálisis. No sé, nos dirá Gloria, si es que son dos fronteras distintas o si hay un entramado. Para mi sorpresa yo desconocía que Lacan también le había dedicado, esto está en el libro, capítulo 3 y 4, que es lo que más o menos estoy tratando de conversar con ustedes, lo que Lacan llama el hilo especial. Entonces uno encuentra un libro que tiene todos estos condimentos. A mí siempre me preocupó el tema de la ciencia, y qué es lo que la ciencia oculta. ¿Qué es esto que la ciencia no deja entrar? ¿Lo oculta o es que eso se oculta de la ciencia? Bueno, este es un breve comentario como para abrir la partida en el diálogo con ustedes, que va a producir dos preguntas que yo quiero hacerle a Gloria, que tienen que ver con esto que acabo yo de comentarles a ustedes. Te voy a hacer las dos preguntas, Gloria, y luego te explayas tú en las respuestas. Las voy a hacer juntas. No, son simples. Bueno, serán comentarios o preguntas. Porque la primera es, a partir de esa racionalidad supuesta de Freud,
es que vos pensás que quizás esa racionalidad le impidió a Freud ir más adelante. En el libro vos contás lo de Burroughs, y cómo Burroughs, de alguna manera, critica esta racionalidad de Freud. Yo me preguntaba y te pregunto, ¿vos creés que este, entre comillas, exceso de realidad detuvo algo de la investigación de Freud? ¿O su, si se quiere, tardíamente su lugar, su acogida, permitió que se nutra el psicoanálisis con algo de esta cuestión? Esta sería la primera pregunta. Y si quieres, te hago ya la segunda como para que quede, aunque luego te la recuerdo, o prefieres esta otra. Se va a olvidar. Vale, entonces te escuchamos, Gloria. Vamos una, porque además la pregunta que acabas de hacer es inmensa, inmensa. Bueno, yo quisiera entrar en materia agradeciendo a Estela y a Eduardo su invitación. No es un asunto menor que ustedes hayan decidido abrir este espacio que han cuidado por tanto tiempo de andamiajes lacanianos a un libro que anuncia en su título que se va a ocupar del oculto. Porque como ustedes lo dicen en la convocatoria que redactaron para esta actividad, lo oculto incomoda el análisis. Basta introducir el término para que empiece a surgir una incomodidad. No sé si Damián Coirini anda por acá, pero él les podrá contar cómo lo incomodé cuando me invitó a Rosario a hacer un seminario, que fue donde empecé a desplegar este asunto. Y en un momento dado cambié el título porque empecé a encontrar elementos para trabajar esta cuestión y cambié el título. Introduje la cuestión del ocultismo y inmediatamente me respondió Gloria, no podemos volver al título original. Bueno, afortunadamente tuve la fuerza y no cambié. Tal cual como lo decís, Gloria, tal cual como lo decís. Acá estoy, hola, buenas tardes. Entonces, me pidió que cambiara el título y me negué a hacerlo. Entonces era El trago amargo del ocultismo, que es una frase que Freud le escribe a Eitingon en 1921, justo un tiempito antes de la célebre reunión en Harz. Entonces, pues dejé el título y les agradezco a Damián, y lástima que ya no está Marcos Esnal con nosotros para agradecerle a él también, porque gracias a esta invitación, como que corrieron el riesgo conmigo y bueno, resultó una reunión realmente muy rica, muy interesante, no nada más por el número de participantes, sino por la calidad de las participaciones que ahí se dieron. Y bueno, esto me dio el impulso para seguir, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo oculto incomoda el espacio analítico, para empezar. Definitivamente incomoda la teoría analítica. Y podemos decir que incomoda mucho el lugar del analista porque lo pone en cuestión. De pronto se nos revela nuevamente el lugar del analista como de una gran fragilidad, como muy inestable y sin asideros. Y esto es algo que los intercambios telepáticos y la incursión del oculto, la intromisión del oculto en el espacio analítico produce. Lo oculto irrumpe de distintas maneras en el espacio analítico, interroga la función y el lugar del analista, a veces hasta sus últimas consecuencias. Y por eso pone en cuestión el análisis. De ahí encuentro yo su carácter subversivo, de ahí la constante y sistemática evasión del problema. Entonces, reflexionar sobre la relación de Freud con la problemática del oculto me parece que es una oportunidad privilegiada y probablemente una de las que de manera más apremiante llama a introducir matices ahí donde parecía que ya contábamos con una imagen acabada de Freud como un materialista incorregible, como lo atacaban sus, pues a veces no solo sus adversarios, a veces también sus seguidores, y a veces él mismo también se calificaba de esa manera, y como un racionalista irredento. Sí. Bueno, concomitantemente, lo oculto llama a poner en cuestión el cuerpo teórico producido por Freud, como si fuera un corpus de saber establecido y cerrado, un corpus además de donde derivaría una práctica perfectamente delimitada
entre lo que es y lo que no es el psicoanálisis, entre aquello de lo que debe ocuparse y de lo que no debe ocuparse, aquello que es sujeto de análisis y lo que no es sujeto de análisis. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención la audacia y la perseverancia de Freud, aunado a su convicción de que el psicoanálisis podía y debía hacerse cargo de cuestiones que estaban cayendo en manos de los ocultistas. No podemos olvidar el contexto. El psicoanálisis surge, nace como hermanito gemelo de lo que se ha llamado el ocultismo moderno, el espiritismo moderno. Y entonces había muchas cuestiones que estaban cayendo en manos de los ocultistas y Freud toma nota de este contexto, de lo que está ocurriendo culturalmente a fines del siglo XIX y está convencido que el psicoanálisis debe de hacerse cargo de estas problemáticas. Y es al toparse constantemente, es haciéndose cargo de esta inquietud que él tenía, como él se topa con los límites del saber que él mismo va construyendo, con los límites de la ciencia que debía dar credibilidad y acoger al psicoanálisis, con los límites del método al que debía de someterse el psicoanálisis para poder ser considerado como científico, y con lo que él llamó al final de su vida, con los límites de una forma de pensar, que este es, digamos, lo que en la 30 conferencia de psicoanálisis en 1932 él aporta. Entonces, bueno, explorar ámbitos como la erótica, lo oculto, la locura, que es el otro gran tema que abordo en el libro, pone al descubierto hasta qué punto el psicoanálisis no ha logrado hacer frente a ciertas problemáticas que parecían, por un lado, que no cabían en el psicoanálisis y que en el momento en el que las abordamos, nos damos cuenta que se resisten a ser encasilladas en ese corpus y con las que tenemos que vernoslas cotidianamente en el ejercicio analítico. Y una cosa que es verdaderamente increíble, porque es al tropezar con esos límites, cuando se revela con nitidez hasta qué punto el saber que ha producido el psicoanálisis es inacabado, es inestable, está asentado en bases frágiles, problemáticas. Y de ahí el título del libro. Lo oculto, verdad indómita. Título al que debo decirles que llegué al final de un camino más bien incierto, oscuro, que empecé a transitar cuando me confronté con mi propia censura con el tema. Porque esto es muy interesante, o sea, por un lado podemos ver como si estuviéramos alejados de la cuestión, la censura que pesa sobre el tema, pero yo solo fue cuando tuve que enfrentarme con el problema, cuando estaba yo trabajando la cura de Elfriede de Hirschfeld con Freud, y me di cuenta que hasta qué punto el fracaso de esa cura había tenido que ver con la relación de Freud con lo oculto. Entonces, verdad, pero indómita. Y no sé si me da tiempo, pero quisiera yo comentarles 3 momentos que me parece, hay más, pero 3 momentos clave en donde probablemente podemos poner en cuestión esto que tú llamas el exceso de razón en Freud. El primero, 1909, Freud con Jung en su escritorio, en su estudio en Viena. Freud lo va a visitar para hacerlo partícipe de su interés en estos fenómenos ocultistas, de cómo él ha incursionado en este terreno. Pero no nada más eso, él quiere la anuencia de Freud. Entonces están platicando de esto y de pronto se oyen 2 estruendos tremendos, pero además es muy interesante, se oye un estruendo que los deja absolutamente estupefactos y Jung predice que va a haber un segundo estruendo y los espíritus traviesos, chocarreros, responden a la predicción de Jung. Bueno, este fue un acontecimiento que marcó la vida de los dos.
que empezó a fabricar la ruptura entre los dos y que el psicoanálisis está marcado por esa ruptura. Ahora, si vemos la manera en que cada uno relata lo que ocurrió en ese momento, la racionalidad está definitivamente del lado de Freud. Pero no nada más por la crítica que le hace Jung, que es tremenda y que la hace muchísimos años después de este acontecimiento. Probablemente fue una crítica que Freud no conoció, porque Freud ya se había muerto cuando se publicaron las memorias de Jung. Sino la racionalidad de Freud también se pone de manifiesto en el experimento al que se somete después de que Jung se va. Jung se va, se regresa, y Freud está sumamente inquieto con la cuestión y empieza a convocar a los espíritus chocarreros. Si existían, que se hicieran presentes. Los espíritus no responden a su convocatoria, y luego Freud, sentado en su escritorio, pluma en mano, escribiéndole a Jung, porque probablemente hacía falta que él estuviera pensando en Jung para que los espíritus se hicieran presentes. Los espíritus no se hicieron presentes, pero fíjense ustedes, ¿cuál es la conclusión de Freud? Freud puede concluir a partir de su experimento que los espíritus chocarreros no se hicieron presentes, pero él no puede concluir que no existan. Segundo momento, uno muy querido por mí porque es el momento en que la señora Elfriede Hirschfeld llega al consultorio de Freud, 2 años y pico después de que empezó ese análisis, y le cuenta una profecía de la que fue objeto 10 años atrás. Bueno, Freud, además la profecía iba acompañada de 2 cifras, el 2 y el 32. La señora Hirschfeld, que no había podido tener hijos, iba a tener 2 hijos a los 32 años. Bueno, Freud se queda absolutamente fascinado, la somete a un interrogatorio muy puntual y hace una interpretación plena de sentido. Así la califica él, plena de sentido. 2 años después, en unas confidencias con Lu Andrea Salomé, él necesitaba este ambiente de intimidad como para que se revelara que esa interpretación no era tan plena de sentido. Y él está atormentado porque se da cuenta que su interpretación y todo el saber que él construyó con respecto a la señora Hirschfeld no hacían caer esta sintomatología tan abigarrada de la señora Hirschfeld. Entonces, este tormento de Freud que se revela en esas confidencias también nos habla de cómo él se daba cuenta que su saber estaba lleno de agujeros. Y entonces, ¿cuál es el papel de esta interpretación plena de sentido? Yo la veo ahora, en retrospectiva, como una cuestión más bien política. Iba dirigida a la comunidad científica. La comunidad científica estaría convencida de la telepatía, de la existencia de la telepatía, porque la interpretación que él había hecho era tan perfecta, no dejaba lugar a dudas, que la comunidad científica no iba a rechazar el psicoanálisis por hacerse cargo de este tipo de fenómenos. Tercer momento, que me parece el crucial, porque aquí se ve verdaderamente el viraje en lo que tú llamas este exceso de razón en Freud, que es algo que se va en el tiempo 19, 21, 32. Freud está con un paciente que ahora sabemos que se llama Paul Bernfeld. Hacía poquito rato que Freud acababa de recibir la tarjeta de presentación de un tal Dr. Forsyth, en el que Freud estaba muy interesado. Y de pronto este paciente que había visitado a Freud por problemas de impotencia, le dice a Freud que la mujer, la muchacha, la que está cortejando, le llama Herr von Forsyth. Forsyth, Forsyth, Toen, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, Freud se queda verdaderamente atónito y se libra a un análisis de los significantes que están puestos ahí en juego en la sesión y a cosas que habían ocurrido antes en ese análisis. Empieza con una serie de conjeturas que él llama racionales, si fue producto del azar, si fue producto de la
coincidencia, si fue un accidente, si fue fortuito, y en un momento dado dice, no puedo seguir más con mis conjeturas que solo responden a mi razón. Aquí lo único que pudo haber ocurrido es que fue una transferencia de pensamientos de mí hacia el paciente. Sin embargo, dice Freud, nada ha sido probado. O sea, si ustedes se dan cuenta, la transferencia de pensamientos es una hipótesis que Freud lanza en el lugar de un agujero. Él no podía explicarse lo que había ocurrido aquí y concluye con un non-liquid. Nada ha sido probado. Y sin embargo, en vez de dejar caer el asunto, darse por vencido, es cuando lanza su aceptación pública de la telepatía. Y en ese momento, este lanzamiento es una protesta contra la intolerancia de sus contemporáneos que se resistían a aceptar las cuestiones que no tenían explicación. Todo lo que no fuera probado científicamente estaba absolutamente excluido. Deja un testimonio de lo que ha sido su recorrido con este objeto indómito, pero deja también un testamento. Para mí esta 30 conferencia es un testamento de Freud para las generaciones futuras, en donde él los llama a atreverse a pensar de otra manera. Él dice, yo me topé con un límite de pensar. Y si yo los invito a pensar la transferencia de pensamientos, este es solo un primer paso para que ustedes se atrevan a pensar el psicoanálisis de otra manera. Una forma de pensar que acepte lo que no tiene explicación, que estén ustedes habituados a que en el psicoanálisis se producen cuestiones que no son sujeto de prueba, de comprobación científica, que no son ni siquiera representables. Bueno, esto es una apuesta enorme, enorme, que se ha pasado de largo. Bueno, déjenme, me estoy acordando ahorita que hace poquito leí una anécdota que quizás respondería a la invitación que Freud nos hizo en 1932. Seguramente han oído hablar de Edgar Morin, un sociólogo y filósofo francés. Se ha hablado mucho de él porque acaba de cumplir 100 años. Ya ha habido un montón de celebraciones al respecto. Bueno, la anécdota que cuenta Morin es preciosa. Él dice que el acontecimiento que marcó su vida fue que su madre murió cuando él tenía 10 años. Y que todo lo que ha pasado con él después está marcado por este acontecimiento. De jovencito, de joven, se une a la resistencia francesa y lo llaman a inspeccionar un edificio ocupado por los nazis. Va caminando y de pronto en un momento dado está a punto de dar un paso y escucha una voz que le ordena, así que le dice, detente, hazte para atrás. Y en ese momento explota una bomba. O sea, en ese lugar en donde él iba a pisar, había una bomba que explota y que lo hubiera matado. A él le gusta pensar que fue la voz de su madre que, aunque muerta, lo cuidaba todo el tiempo. Sin embargo, él, a partir de este acontecimiento sobrenatural, se da cuenta y está convencido de que el pensamiento complejo, que es su gran aportación al pensamiento filosófico, debe incluir la incertidumbre y zonas que escapan a la razón. Bueno, el psicoanálisis, sobre todo yo hablo del que viene de Jacques Lacan, no se orientó por esa vía. Más bien se orientó por dejar de lado ese pensar del analista para proponer en 1967-68 al analista que si quería estar en su lugar, debía de abstenerse de pensar. Bueno, a propósito, creo que comentaste algo de Burroughs. Sí. Burroughs no está en el libro porque sea una autoridad para hablar del racionalismo de Freud. Burroughs está en el libro por una anécdota que
aquí está Antonio Montes de Oca. Un día yo empezándome a incursionar en estas cuestiones del ocultismo, me habla por teléfono y me dice, te tengo que leer una anécdota increíble que aparece en este libro de Burroughs, en uno de los pequeñitos ensayos. Me cuenta la anécdota y al final me dice que Burroughs cuenta ahí que su analista, que era Paul Federn, le contó que había habido un paciente suyo que le había dado a conocer más de 1000 intercambios telepáticos que él había juntado, que él había anotado. Y bueno, mi felicidad no era nada más por escuchar la anécdota, que es hermosa, sino porque de pronto me di cuenta que de quien estaba hablando Federn era de Istvan Holosh. Si yo no hubiera estado al tanto de Istvan Holosh, nunca me hubiera dado cuenta que en esta anécdota se introducía justamente a quien yo acababa de descubrir, que era Istvan Holosh. Entonces, esta entrada de Burroughs en el libro me pareció una forma sutil de introducir a Istvan Holosh, pero no nada más por las 1000 y pico de intercambios telepáticos que él recopiló, sino porque además también en esta anécdota se filtra algo que yo encuentro como una enseñanza para este tema. Muchos años después, Ernst Federn, el hijo de Paul, comenta que su papá no estaba particularmente inclinado hacia lo oculto y hacia la telepatía. Y sin embargo, lo que vemos aquí es que Federn es capaz de hacer a un lado sus creencias personales para acoger y dar credibilidad a los relatos de quien era su paciente, que era Istvan Holosh. Si quieren podemos, porque me puedo seguir horas, pero si quieren entramos en la segunda. Después entramos, pero Gloria, a partir de esto hay una pregunta que no sé si me atrevo a hacerla, pero bueno, ya lo estoy diciendo, así que la estoy haciendo, porque quizás sea impertinente, pero la hago igual. ¿Cómo recibís vos esto en tu práctica diaria como realista? ¿Cómo te impactó tu propio libro? ¿Cómo impactó tu clínica? ¿Lo hiciste a un lado? ¿Lo integraste? ¿Choca? ¿Produce efectos? Entonces mi pregunta concreta es, ¿qué hacemos en casa? ¿Qué haces vos con esto? ¿Cómo tocó tu forma de escuchar? ¿Cambió algo? ¿Modificó algo? ¿Es simplemente un libro que has hecho? ¿O también estás vos dentro de los otros del título final del libro? Esta sería mi pregunta. Espero que te enojes. Vaya pregunta. Bueno, sí, meterme a esta investigación y como les dije, algo que empezó desde empezar a trabajar con mi propia censura con el tema. Sí fue una experiencia subjetiva fuerte y muy inesperada, muy inesperada. Nunca me imaginé que al retomar la problemática de la erótica analítica que organiza Juntos en la Chimenea, que fue un libro que escribí hace varios años, para tratar de explicarme por qué la cura de Elfriede Hirschfeld había tenido un desenlace tan desafortunado, iba a acabar ocupándome del oculto. La verdad fue una sorpresa que traté además de dejar de lado, no se imaginan cuántas veces. O sea, yo como que de eso prefería no ocuparme, lo que no quiere decir que no estuviera yo siempre muy sensible a estos intercambios telepáticos que todo el tiempo se dan en nuestra vida cotidiana. Pero ocuparme de él como para trabajarlo fue algo que traté de dejar de lado durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta que ese trabajo que yo estaba haciendo con la cura del Elfriede Hirschfeld no iba a poder desembocar en nada si no le atoraba yo al tema. Y ahí empezó esta historia. Pero fue luego dando palos de ciego en esa selva oscura, haciéndome cargo como podía de uno de los problemas, pues, ¿qué podríamos decir? Más censurados, vilipendiados, expulsados del psicoanálisis, como entré en contacto con Istvan Holosh, que puedo decirles que en efecto es uno de los psicoanalistas húngaros que junto con Ferenczi se adentró sin concesiones en los ámbitos más inexplorados del pensamiento freudiano.
entre otros, pues nada menos que en el de la locura. Y viendo ahora con esta pregunta que me haces, viendo un poco en retrospectiva este recorrido, tal vez no sea tan extraño que la implicación erótica del analista me llevara a las formas en que un analista se puede implicar en la locura. Y que haya sido gracias a alguien que acogió como pocos la cuestión de la locura, por donde encontrara yo nuevas pistas para abordar la problemática del oculto. En cuanto empecé a conocer a la biografía y la obra de Hollosh, tuve una primera intuición. Y a medida que más me iba adentrando en ir conociendo a esta figura tan olvidada, lo convertí en una hipótesis de trabajo. Que la libertad de pensamiento de Hollosh y su forma tan inédita de abordar los problemas telepáticos tenía que ver con su forma de acoger la locura. La experiencia de Hollosh cambió radicalmente con la locura, con los locos, porque él trabajó en hospitales psiquiátricos desde muy joven. Y su experiencia con la locura cambió de forma radical su relación con el saber. Determinó su forma de recibir y de manejar la transferencia. Y ahí incluido de dar lugar a los intercambios telepáticos que muy frecuentemente se daban entre él y sus pacientes sin salirse de su lugar de analista. Y esto no es para nada evidente, sobre todo cuando uno revisa la bibliografía bastante extensa que hay sobre la gente que se ocupa de toda esta cuestión del oculto. A Hollosh no lo mueve una pasión de saber, ni de explicación, ni de demostración, y entonces por ello no se siente convocado a experimentar con sus pacientes, ni a dar pruebas de la existencia de la transferencia de pensamientos o de la telepatía. En todo caso, si pudiéramos hablar de prueba, para él está del lado de la experiencia. Ahora, confrontarse con estos temas, interrogarlos ahora sí que hasta donde nos da el cuero. Bueno, en primer lugar, instruye, pero no nada más eso, lleva a poner en cuestión nuestra propia práctica, porque no basta con reconocer estos fenómenos. Que ya es un paso enorme, debo decirlo, porque muchísima gente ni siquiera los reconoce. Son problemáticas con respecto a las cuales el análisis no ha acabado de ajustar cuentas. La teoría analítica no los ha resuelto. Aparecen e incomodan de tal manera que se los saca, se los hace a un lado una y otra vez. Entonces no se pueden dar por sentados. Se requiere transitar por los callejones sin salida a los que nos lleva cada uno de ellos. Y eso nos obliga a salir de cualquier zona de confort en la que, sabiéndolo o no, nos hayamos estacionado. Ahora, ¿cómo ese ejercicio de lectura, de investigación, de reflexión, de cuestionamiento, de asombro, de toparse con los impases, incide en nuestra práctica cotidiana? Es algo que no se puede determinar con precisión. Uno no está pensando en eso en el curso de una sesión, y eso es justamente lo fuerte. Estos fenómenos irrumpen, sorprenden cada vez de maneras diferentes, y bueno, como dice Hollosh, basta que uno intente dar cuenta de ellos por escrito, oralmente, para que se pierda su carácter subjetivo, para que se pierda su carácter inesperado, su efecto sorpresivo.
Sin embargo, sí puedo decirles que hay algunas advertencias nada despreciables que he derivado de este trabajo. Por ejemplo, estar al tanto de hasta qué punto lo que un analista piensa es una intervención en el análisis, que no se puede considerar por fuera o excluida de la transferencia. Es una cosa enorme. Por ejemplo, tenemos el relato de Helen Deutsch, hasta qué punto su curiosidad tuvo efectos transferenciales enormes. O, por ejemplo, Hollosh, cómo cae en la cuenta de que cuando él está pensando o está preocupado por algún asunto, de pronto ya no está en su lugar. Y cuando escucha estos significantes en las asociaciones de los pacientes, lo toma como una supervisión. O sea, como que parafraseando a Jacques Lacan en su seminario sobre el acto analítico, podríamos decir que basta que un analista esté pensando para ya no estar en su lugar. Es una cuestión enorme. Bueno, ¿y qué decir de esta observación que hace Hollosh por ahí perdida en su artículo, de que no es posible determinar con precisión quién es el emisor y quién el receptor de un mensaje telepático? Bueno, para empezar, una conclusión importantísima y de consecuencias enormes es que lo que ocurre entre el analista y el analizante no se restringe a lo que ocurre en el analista o en quien tiene soporte esa función y en el analizante como tal, que no hay lo que pertenece a uno y lo que pertenece a otro. Si ustedes se dan cuenta aquí, toda la concepción del espacio analítico queda trastocado. O sea, Lacan se dedicó todo un año a dar cuenta de cómo el objeto, su famosísimo objeto A, circula en el espacio analítico. Bueno, ahora nos damos cuenta que no es nada más el objeto, que los pensamientos circulan en el espacio analítico y que no es posible precisar de dónde vienen, dónde se originan. Gracias, Gloria. Vamos a escuchar ahora que va a decir unos comentarios. Sí, muy cortito y acotado, porque la verdad que es un placer escucharte, Gloria. Vuelvo no a verte, realmente, y además un placer toda esta preparación, ¿no? Las conversaciones que tuvimos previas, que me llevaron a releer el libro después de haber hablado con vos, cosa que quiero acotar que Silvia Alac nos está diciendo que el martes está ya el libro acá en Capital, de nuevo, porque parece que nuevamente estuvo agotado. De hecho nosotros lo compramos, lo hicimos traer de Córdoba, pero bueno, así que el martes para quien quiera ya va a estar acá en Capital. Un libro realmente, yo te comentaba, Gloria, cuando hablábamos, apasionante, muy difícil de dejar de leer, lo cual es un tema, ¿no? Porque uno empieza y quiere seguir leyéndolo. Pero cuando recién lo tuve en mis manos, leí la contratapa y me impactó la primera frase que dice que en el ocaso de la vida, en el ocaso de su vida, Freud, bueno, se enfrenta con esto de hacer lugar a lo que es la telepatía, la transmisión de pensamientos. Y la verdad que yo no podía dejar de pensar, después de haber leído tanto a Freud, por haberlo dado facultad hace mucho tiempo, pensaba en un Freud viejito, agobiado, enfermo, con dolor, ¿no? Con todos esos avatares que había tenido en la vida. Pensaba en un Freud que aún así, como vos decías, avanzó con esto, provocó, tal vez dejando ese testamento, ¿no? En el final, en esa conferencia, esta cuestión de ese Freud, ¿no? Que se animaba a pesar de esto, pero me pareció maravilloso, Gloria, que también ya te lo dije, cómo, siendo una gran lectora, digamos, así de libros en general, porque me encanta leer, cómo has llevado el tema, cómo fuiste entrelazando y cómo aparecieron esos pioneros del psicoanálisis que uno los deja ahí a veces, ¿no? Los lee alguna vez y van quedando, Ferenczi, Helen Deutsch, el mismo Feder, bueno, y llegar hasta Hollosh, ¿no?
personaje casi indescriptible, como un poco al final del libro lo decís, y me parece que no es casual que el libro lo comiences y lo finalices con él, ¿no? Me parece que cobró, acabas de decir hace unos momentos, cómo te encontraste con él, que será una de las cosas que yo quería que vos ampliaras un poquito, y cómo él fue tomando cuerpo, digamos, en este libro, pero también, eso es lo maravilloso, me parece, Gloria, es que además de esos pioneros, cómo también entrelazaste con quienes son muy conocidos para nosotros como Alouche, Melenot, Guy Le Buffet, Mayet Vuittar, cómo ellos van teniendo, se van entrelazando en este recorrido maravilloso que haces en el libro, ¿no? Entonces, bueno, un poco te quería decir que hables, por favor, si podés contarnos un poco más de Olos, este personaje tan particular, de su forma de acoger la locura, como vos decías, y cómo era esa Casa Amarilla, que si no estoy diciendo mal, era así se llamaba ese psiquiátrico, o ese lugar donde estaban los locos, que él sabía escuchar de otra manera, y que era muy particular también, ¿no? La forma en que él llevaba adelante como director psiquiátrico. Bueno, sí, yo me encontré con Holós porque en 2018 la revista SPI de la École Lacanienne de Psicanálisis organizó una reunión muy poco común en nuestro medio analítico. La homofonía entre el nombre de la revista y la ciudad con la que se cruzaron un día, que se llamaba SPI, en Bélgica, les llamó la atención y se animaron a organizar unas jornadas de estudio, le llamaban ellos, que pusieron por título Lo espiritual manifestándose. La apuesta de los organizadores era fuerte porque ellos aseguraban, sin poner en duda, que estas experiencias extrañas, telepáticas, telequinésicas incluso, competían al campo freudiano. O sea, ellos ya no ponían en duda si sí o no, sino que aseguraban que competían al campo freudiano y se propusieron hacer estas jornadas para no seguir pasando por alto lo oculto. Bueno, yo acepté la invitación sin saber muy bien de qué iba a hablar y créanme que todavía no me recuperaba por completo de mi primera incursión en el tema. Pero había yo dejado pendiente algo que era una antología que se llama Psicoanálisis y lo oculto, que Georges Devereux hace en 1953 y que es considerada todavía hoy en día como una de las antologías más completas sobre el tema. Entonces me pongo a leerlo, pues todo lo que había yo dejado de lado, una polémica muy interesante en los años fines de los 40s y 50s, y de pronto me encuentro un pequeño resumen de un tal Istvan Holós, que no me llamó para nada la atención. Pero me llamó la atención que decía Devereux que no habían autorizado su traducción y su publicación. Y que él se sentía convocado a hacer ese resumen porque tanto los detractores como los defensores de la telepatía lo consideraban como uno de los aportes importantes al tema. Entonces dije, pues qué raro, ¿por qué no permitieron la publicación? Entonces fue la curiosidad la que me llevó a buscar de qué se trataba, por qué, a ver si encontraba yo ahí los motivos de la prohibición. Y cuando me encontré con el texto, realmente me caí de espaldas porque el resumen y los artículos de los psicoanalistas que decían abrevar de ese artículo dejaban de lado por completo justamente las sutilezas de Holós para abordar el tema y la manera tan llena de matices en los que él daba cuenta de ciertas cosas que le ocurrían desde su lugar de analista. Entonces, bueno, ahí fue donde me topé con esto y fue gracias al trabajo de traducción de Le Coqueron, una revista francesa dirigida por Judith Dupont, que es sobrina de Michel Valent,
que se ha dedicado a difundir la obra de Ferenc y de muchos psicoanalistas húngaros y de sus repercusiones en el psicoanálisis. Entonces, nunca estaré suficientemente agradecida a Le Coq-Héron por haberme abierto la posibilidad de leer a Holhosz. Entonces, sí, el primero que me encontré fue, déjenme ver, creo que lo tengo por aquí, fue este artículo, no sé si se alcanza a ver, en un número que dedican, además con un título increíble, ¿analistas o mediums? Bueno, ahí estaba el artículo de Holhosz, que leí con mucho interés, sobre todo por eso, porque él se apartaba de tal manera de la forma en la que tradicionalmente se abordan y se abordaban esta problemática, ni se preocupaba por defender la existencia de la telepatía, ni por demostrarla, ni por cuestionarla. Él simplemente trata de dar cuenta de algunas observaciones dispersas por aquí y por allá para hablar de este asunto. Entonces, el descubrimiento de Holhosz me llevó por primera vez a vislumbrar hasta qué punto el dar lugar a la telepatía pone en entredicho ciertos soportes que se consideraban afianzados en el psicoanálisis, y también a revelar algunas de las consecuencias de haber dejado el asunto fuera del campo de los estudios psicoanalíticos. Y bueno, por supuesto que eso despertó aún más mi curiosidad por esta figura tan ejemplar como olvidada, que se comprometió con la locura y el psicoanálisis de una manera tan novedosa para la época y todavía actualmente, de donde, pues, quienes lo leamos, y los invito a leerlo, podemos derivar más de una enseñanza. Bueno, me preguntabas por la Casa Amarilla, no sé si... Sí, que es donde él era director, ¿verdad? Fue director de ahí. Bueno, lo interesante es que con esta curiosidad ya desatada, pues me encontré con, gracias también a Le Coq-Héron, con este libro, que en español es Mi despedida de la Casa Amarilla, que es la traducción al francés del libro que Holhosz escribe en 1927, después de haber sido despedido como director médico de la Casa Amarilla, que él asumió la dirección creo que en 1919, y lo despidieron en 1925 por su origen judío. Fue algo de lo que nunca se recuperó. Para él fue una pérdida desgarradora, y esto se ve con mucha claridad en su último libro que él escribe. Bueno, entonces lo que les quería yo comentar es esto. Aparte del artículo sobre los problemas telepáticos, que fue el primero que encontré, porque además era el que estaba yo buscando, porque estaba yo metida en el tema, me encontré y había otros 2 artículos más, pero solo en húngaro. No nos va a dar tiempo, pero algún día les contaré mis experiencias para poder acceder a esos textos en húngaro. Fue otra aventura subjetiva increíble. Pero en estos 3 textos, Holhosz da cuenta de cómo su paso por la experiencia analítica lo lleva a hacer una constatación fuertísima. Él dice que un psiquiatra que no se somete a la experiencia analítica está condenado, a pesar de sí mismo, de sus mejores intenciones, de la maravillosa formación que pueda tener, a callar, a enmudecer a los locos y a callarlos, a tranquilizarlos, no importa a qué precio y no importa por qué medio. Es fuertísima esta conclusión. Ahora, curiosamente, dentro de toda la bibliografía de Holhosz, muchos artículos por aquí y por allá, estos 3 artículos, Mi despedida de la Casa Amarilla, un artículo que hace sobre un paciente suyo que contaba poemas, y El carretero desconocido, que es su último escrito,
muy desgarrador ese artículo, están considerados como no analíticos. Es muy interesante para ver justamente de qué manera en el medio analítico se acogen este tipo de producciones. Bueno, entonces el primero que me encontré, como les comentaba, es este, de mis adioses, mi despedida de la Casa Amarilla. Y aquí hay una cosa muy interesante y es la manera en que Holós articula su idea de libertad, de la libertad de los locos, con una idea de la liberación. Se hablaba mucho de la liberación, había que liberarlos de los asilos, de lo que luego fueron los hospitales psiquiátricos. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es su ejercicio cotidiano de la libertad. Libertad que él se daba a sí mismo en la manera de tratar, de entrar en relación con los pacientes internados en el asilo, y la manera en la que él encuentra que para que los pacientes fueran libres, tenían que asumir la responsabilidad de esa libertad. O sea, para Holós la locura es un acto de sublevación, es una protesta contra las prohibiciones, contra las prescripciones, contra las constricciones sociales, contra la moral sexual, contra las exigencias. Entonces él se acerca a la experiencia singular de cada uno y entonces encuentra la manera de ayudarles para que ellos puedan asumir la responsabilidad de su protesta y encauzarla. Los locos podían salir del asilo. Aquí es muy interesante su concepción del asilo de puertas abiertas. Cuando quisieran, siempre y cuando ellos encontraran quien los pudiera acompañar y ayudar fuera del asilo. Pero esta libertad no hubiera sido tal libertad si no hubieran tenido también la libertad de regresar. Por ejemplo, hay una anécdota preciosa. Había un loco que se quería ir y al poco tiempo regresó porque decía él, tengo que educar a mi familia para que puedan entender que yo puedo irritarme, que puedo ir, que puedo regresar, que puedo llegar cuando no aviso y que no por eso me estoy volviendo loco otra vez. O sea, yo tengo que darme el tiempo de irlos educando a ellos para que yo pueda salir de aquí y vivir con ellos. Entonces, permítanme, híjole. Entonces fue acercándose de esa manera a la particularidad de cada uno, como les ayudó a encauzar su protesta y a responsabilizarse de su deseo de libertad. Bueno, no sé si... Sí, Gloria, la verdad que es tan apasionante. Yo te escucho, quisiera preguntarte tantas cosas de Holós, pero hay algo que me parece que a mí me atrapó realmente, que tiene que ver con esta escucha que vos decías que él tenía en particular del loco, y cómo él toma el tema de la música, ¿no? La música sin melodía, dice él, que permite hacer un oído, que permite esa escucha distinta, ¿no? Y el ejemplo, o lo que él cuenta de ese paciente también que con la poesía, cómo a través del arte, de una escucha distinta, él puede escucharlos de otra manera, ¿no? Si puedes contar, aunque sea resumido. Por ahí. Bueno, sí, esa es una historia que le tengo un gran cariño y sobre la que estoy regresando. En 1912, Holós escribe un artículo que se llama A propósito de un paciente que contaba poemas. No que hacía poesía, que contaba como el que cuenta cuentos, él contaba poemas. La historia de este artículo, el momento en que lo publica, la revista donde lo hace, ubica de manera cabal hasta qué punto para Holós la locura no es un asunto que compete a la medicina. 1912. Hacía apenas 7 años que había conocido a Ferenczi. No se había fundado la célebre escuela de Budapest, que se fundó en 1913. Ni siquiera se imaginaba
que pocos años después él iba a ser el director del hospital psiquiátrico más importante de Hungría, que es esta Casa Amarilla. Pero ya se había encontrado con el psicoanálisis y ya había pasado por la experiencia analítica, nada menos, como les comentaba yo hace un momento, con Feder, uno de los pocos analistas de la época que no suscribió la idea de Freud, que no había transferencia en la psicosis. Entonces, Hollosch manda su artículo a la revista Neugat, Occidente, creada en 1908. Y como su nombre lo indica, se trataba de mirar hacia las tendencias culturales que se desarrollaban en lo que para ellos era el Occidente. Hollosch pone a consideración de los escritores y poetas húngaros de vanguardia algunas de sus observaciones que derivaron de haber encontrado la forma de escuchar el lenguaje del loco. Ahora, fíjense ustedes, el público, para hablar de un término que nos es muy querido, a quien va dirigido su artículo y que acoge esta producción, importa más de lo que podemos imaginar a simple vista. Porque Hollosch venía de una formación de médico psiquiatra. Pero justamente por tratarse de un clínico agudo, muy atento a los detalles y muy intrigado por la locura desde niño, observa algo en un paciente suyo que él requiere poner a consideración no de los médicos, ni siquiera de los psicoanalistas, sino de otro tipo de interlocutores. Interlocutores que se caracterizaban por su relación con el lenguaje, los poetas y los escritores. Poetas y escritores que además estaban revolucionando su forma de escribir a principios del siglo XIX en Hungría. Entonces, se trata de un paciente que llega al hospital que en aquella época, en donde trabajaba Hollosch en aquella época, que fue recluido ahí como un loco de alta peligrosidad. Y era alguien que apenas sabía leer y escribir. Entonces, vean el contraste entre este paciente que apenas sabe leer y escribir y los grandes escritores húngaros de vanguardia. Esta es la articulación que produce Hollosch en este momento. Era un paciente que tenía dificultades de hablar y de escribir. Hay una anécdota preciosa. Él dice que aprendió a escribir gracias a una mujer que lo amaba. Y Hollosch le pregunta, ¿y cómo sabe usted que lo amaba? Dice, porque me enseñó a escribir. Al escribir con unas letras muy bonitas, me enseñó a escribir bonito. Entonces, él se fija en lo bonito del trazo y no en el sentido de las palabras que están escritas. Entonces, bueno, este paciente que tenía dificultades de hablar y que a duras penas sabía escribir, encontró en el baile su forma de hacer algo con ritmo. Y mientras lo atendía Hollosch, el paciente le comenta un día que muchas veces como que se le impone el crear poemas, pero que no se lo permitía. Y que además sus pensamientos iban a una velocidad tal que él no podía como capturarlas, ni siquiera hablando, menos escribiendo. Y entonces Hollosch lo invita a que lo diga, y a que lo diga de inmediato. Ahí, o sea, me los imagino ahí en el consultorio de la oficina de Hollosch en el psiquiátrico, y entonces el paciente empieza a proliferar una palabra, y después de un cierto rato otra, y después otra, totalmente palabras insensatas, que no era posible de entender. Y de pronto, dice Hollosch, de pronto venía una palabra al final que parecía que le daba un sentido extraño. O sea, extraño quiere decir que no lo entendía, pero parecía que tenía un sentido extraño a eso que estaba diciendo. Entonces dice, yo creo que aquí este caso nos está presentando, aunque de manera fugaz, y esto es también otra de las cosas que me apasionó en Hollosch, la forma que él tiene de captar la fugacidad de ciertas cuestiones, como la palabra que se le impone en un intercambio telepático en una sesión,
como esta cuestión fugaz de cómo fugazmente parecía que lo que estaba produciendo ahí el paciente era algo que tenía que ver con la creación poética. Y entonces él concluye que la locura era una fuente de creatividad lingüística y publica los poemas de su paciente no como creaciones sintomáticas, sino como creaciones literarias. Bueno, los escritores y poetas aglutinados alrededor de esta revista Neugat, y asiduos además a las tertulias que organizaba Ferenczi, porque hay que ver el contexto, que organizaba Ferenczi a principios del siglo pasado en el café del Hotel Royal. Y estos escritores y poetas eran asiduos a estas tertulias. Entonces, estos escritores y poetas de vanguardia no solamente acogen el artículo que produce Hollosh y lo publican en su revista, sino que empiezan a desplazarse a la Casa Amarilla para sumergirse en el lenguaje de los locos y aprender de ahí, justamente en el momento en el que están revolucionando el lenguaje y la manera de escribir. Bueno, como ustedes ven, el descubrimiento de Hollosh y de sus textos importa no solo porque permite sacar a la luz un pedazo de la historia del psicoanálisis que se perdió en medio de los horrores del nazismo y el estalinismo en la Hungría del siglo pasado, que son verdaderamente desgarradores. Que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Importa también para dar a conocer la actitud contestataria con la que él, como otros pioneros del psicoanálisis, acogieron el psicoanálisis. También confirma el grado en el cual el psicoanálisis lo encontramos en los puntos de ruptura que han marcado su historia y en las problemáticas que han sido dejadas de lado. Pero además, por la actualidad de las problemáticas que enfrenta, la manera, la frescura, la sencillez, la transparencia con la que los aborda, la agudeza de sus observaciones y de las interrogaciones que se plantean. Bueno, uno desearía que al leerlo los analistas de hoy salieran un poco de su letargo y de su acartonamiento. Hollosh echa por tierra la idea tan difundida de que lo incomprensible del lenguaje del loco tiene que ver con que el loco no tiene acceso al lenguaje. Él dice, nada más alejado de la realidad. Y él descubre que por más insensatas que sean las palabras con las que se expresa, la locura habla. Y que entonces, en consecuencia, lo que hay que hacer es aprender a escucharla. ¿Qué quiere decir esto? Que escuchar la locura tiene que pasar ineludiblemente por un ejercicio con uno mismo, con un trabajo que uno hace con uno mismo. Un descubrimiento enorme de Hollosh. Hollosh descubre que lo que está diciendo el paciente no lo puede recubrir con el lenguaje médico, pero que tampoco lo puede recubrir con su propio lenguaje. No puede asimilar lo que está diciendo el paciente, no lo puede traducir a su propio lenguaje. Que no se trata de encontrar sentido a donde no lo hay. Porque como él dice, con las palabras hermosas que había encontrado este paciente, porque este paciente tenía un anhelo enorme de aprender. Entonces imagínense principios del siglo XIX, el ascenso de las ideas socialistas, de la socialdemocracia, del comunismo. Y entonces él iba a las reuniones de los socialdemócratas porque él estaba seguro que ahí le iban a enseñar. Él quería aprender. Y oía muchas palabras que él consideraba hermosas, sin entender lo que decían, y se las va apropiando. Y entonces dice, con estas palabras hermosas que no sabía lo que significaban, el loco crea su propio diccionario personalizado. Un diccionario personalizado al que Hollosh no podía, ni Hollosh ni nadie podía acceder. Bueno, miren, a veces necesitamos como la autoridad teórica como para darle credibilidad a estas observaciones que están sueltas. Pero, por ejemplo, Foucault dice, déjenme ver,
para que vean el alcance de esta observación, como la otra que les decía, de que no es posible determinar con precisión quién es el emisor y quién el receptor de un mensaje telepático. Dice Hollosh, no es Hollosh, es Foucault. Dice, la locura no obedece a ninguna lengua y es por eso que es insensata, pero contiene su propio código en las palabras que pronuncia y es en eso que tiene sentido. Bueno, Maravilloso. Entonces es justamente Hollosh en el momento en el que renuncia a comprender el lenguaje del loco, como puede reconocer que ahí hay un lenguaje propio de la locura y puede dialogar con ella al dejar que se exprese con sus palabras insensatas y no taponearlas. Bueno, en la Casa Amarilla, en mi despedida de la Casa Amarilla, Hollosh acaba reconociendo que tuvo que olvidarse de la ciencia, sí, con mayúsculas, para escuchar lo que relataba el paciente en su propia lengua distorsionada. Se olvidó de la ciencia, puso en reserva su oído acostumbrado a escuchar melodías, es decir, a escuchar un lenguaje codificado en un código entendible, y a través de ese acercamiento entre el lenguaje del psicótico y las nuevas formas de la música contemporánea, aprendió a escuchar el lenguaje de los locos. Fantástico, realmente es fabuloso, es apasionante realmente, Gloria, y me dan ganas de preguntarte un montón de cosas más, pero no vamos a dar paso. Sí, a quienes quieran hacer preguntas les diría que lo pongan en el chat, quienes quieren participar. Ya tenemos a alguien que quiso participar desde el primer momento, espero que no se haya desconectado, que es Mara, que estaba por ahí. Una sola mínima salvedad, sí, por favor. Porque ahora pasamos a la segunda parte de esta actividad, que es la invitación a que participen. Vamos a hacer de cuenta que tenemos comida que vamos a compartir, de tal manera que cada quien tome una porción para que los demás también puedan comer. En concreto, que las preguntas sean cortitas, puesto que si no, quienes quieren participar no pueden. De tal manera que piensen bien su pregunta antes de hacerla, y cuando le invitan, por favor, le pedimos que cada quien tome solo una porción de la comida que nos queda. Así que comenzamos y abrimos entonces al diálogo con Gloria López. Entonces Mara, que había dicho ya hace un ratito. Estoy bajo otro nombre, pero soy Mara Lamadrid. Hola. Hola, Mara. Bienvenido tu libro, realmente. Además, yo recuerdo, digamos, que cuando estabas trabajando al Friedrich Hirschfeld, digamos, los tormentos de Freud, ya estabas enfrentada a las dificultades de la transferencia de pensamientos. Me acuerdo que creo que fue Chus que te consiguió un libro, o buscabas un libro que, bueno, buscabas bibliografía y estabas muy, muy interesada en eso. Bueno, eso por un lado. Segundo, el título, que no sé, creo que lo trajo Eduardo de entrada, esto de lo oculto verdad indómita. El otro día leyendo L'autre sexe, ¿cómo lo llamaban? No hay relación heterosexual de Lush. Hay un momento en que él se refiere a las verdades indómitas. Y dice que, bueno, una verdad indómita es que hubo un intento de domar a eso indómito, a ese animal salvaje, vamos a decir, o eso salvaje indomable, ¿no? Y que si quedó indómito es que no se lo doma, es imposible domarlo. Pero que en el trayecto en que se intentó domarlo, aunque resultara imposible hacerlo, se van logrando cosas. Entonces, todo este relato que has hecho me hace pensar en eso. Pero es un relato que, bueno, tú lo haces con respecto a este libro, pero que ya está en el Friede, y creo que ya está en Juntos en la Chimenea.
Felicitaciones, Gloria. Gracias. Gracias. Sí, la articulación, por eso les decía yo hace un momento, a partir de la pregunta muy difícil de responder que hace Eduardo sobre cómo todo esto incide, afecta la práctica cotidiana, que es algo que no se puede responder, es una pregunta que no tiene respuesta, porque lo que ocurre ahí y es intransmisible, pero sí creo que, bueno, que hacerse cargo de este tipo de problemas como la erótica, lo oculto y la locura, pues algún efecto debe de tener en la manera de ejercer el psicoanálisis. Sí, no sé, ahí Carmen Tinajero. Carmen, no sé si estabas poniendo algo, no llegué a leer en el chat. Si puedo decirlo. Sí, sí. Sí, claro. ¿Puedo? Ah, bueno. Ay, Gloria, me encanta oírte, pero esto, yo desgraciadamente no, y voy a leer y me voy a abocar a eso, a Holler, porque me encanta su manera de escuchar, pero lo que me da mucho gusto es que me encontré yo escuchando a los locos, porque es que, y digamos, mi manera de dar un testimonio de eso tampoco fue ninguna pretensión de poner mis palabras, sino poner las palabras de ellos. Y creo que hay ahí grandes hallazgos. Aquí te preguntaba si leíste mi libro, Gloria, o no. Sí. Sí, porque no sé si encuentras algo parecido, yo lo encuentro parecido. Claro, en 1912 él ya lo había dicho, y yo no lo había leído. Pero de veras que escuchar a los locos es una gran lección. Y por supuesto que cambia la clínica radicalmente, ¿no? Todo esto que dijiste, los psiquiatras que no están analizados, ¿no? Que ocultan la palabra del loco, lo callan, lo silencian, ¿no? Los medicamentos, los diagnósticos, pero uno está ahí como analista para escuchar las palabras, ¿no? Y producen cambios, hay efectos, ¿no? Hay efectos, muchísimas cosas pasan, ¿no? Que a lo mejor no están apreciadas, pero que sí se pueden transmitir y que sí suceden simplemente con la decisión que nos recomiendas tú, ¿no? Holmes, a través de ti, de escuchar tal cual, ese mensaje artístico maravilloso y original. Gracias, pues. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen, pero justamente lo que trato de decir un poco en el libro es que no es tan simplemente como tú lo dices. O sea, que justamente lo que hay aquí detrás es todo un ejercicio con uno mismo para que eso sea posible. O sea, no es una cosa que se da de manera inmediata y podríamos decir natural. O sea, ¿qué es lo que implica realmente escuchar algo que no tiene sentido, que no tiene y que nunca va a tener sentido a partir de nuestros propios códigos? O sea, es una cosa enorme. Entonces, y por eso, perdone, sí, yo sé, por eso yo creo que concierne al análisis, porque yo, bueno, vi muchos intentos o enfermeras o trabajadoras sociales o así, o gente que se abocaba a escuchar. También tengo, por ejemplo, una anécdota de un paciente que como en la película esta de, ¿cómo se llama? Hombre mirando al sudeste, ¿no? Yo una vez le regalé un libro porque lo habían confinado a no salir al patio y él me dijo que no había leído el libro después del mes que pudo salir al patio porque no había tenido tiempo. Y entonces le dije, dice, es que como hablo con los compañeros y están, es mejor escucharlos primero. Entonces no he tenido tiempo porque he estado escuchando a los compañeros, ¿no? Pero él, digamos, tenía una escucha, ¿no? Pero yo por eso me dirijo a los analistas, o sea, siento que nosotros como analistas, a partir de nuestro propio análisis, podemos escuchar eso sin sentido, sin querer darle un sentido. Eso.
¿no? Eso creo, y no es fácil para nada. No sé, además, si lo logré, no estoy diciendo, pero estoy encontrándome, digamos, en esas palabras. Déjalo. Okay. Gracias. Te agradezco. No sé si querías decir algo, Gloria, o porque... Podemos seguir, yo creo. Claro, ahí, Sí, Mariana Trejo y y Georgia después yo ya Melenot. Mariana. Tello. Perdón. Nada, primero que nada agradecer el espacio y decirte, Gloria, que disfruté muchísimo. Había leído también el Freud Atormentado y este último de Verdad Indómita fue totalmente esclarecedor, iluminador en muchas cuestiones que yo venía pensando. Yo soy psicóloga de formación, pero nunca ejercí, estudié antropología después, y estoy trabajando sobre cuestiones espectrales entre familiares de desaparecidos en la dictadura argentina, y la verdad que tu libro fue un regalo, ¿no? Poder, algunas cosas que vos mencionás, que serían interminables, ¿no? En algún momento me gustaría poder tener alguna comunicación con vos, pero te quería hacer una pregunta en particular sobre una cuestión que vos mencionas, en realidad, ahí tomás unas preguntas de Jana Lush, ¿no? Y te preguntas en esto que ahora dijiste también sobre la separación entre el espiritismo y el psicoanálisis, ¿qué fue lo que no tomó el psicoanálisis? ¿Qué fue lo que se perdió el psicoanálisis en esa separación? Y te quería preguntar si habías encontrado en lo que leíste también alguna reflexión más de Freud en torno al duelo, ¿no? Y qué es lo que genera, porque justamente el espiritismo nace en un contexto de preguntas por muertes malas, ¿no? Por muertes masivas, por muertes sin cuerpo, por una irregularidad en la muerte, ¿no? Entonces, bueno, decirte que esto de la escucha y cómo acoger esas cosas abre un campo de posibilidades que va más allá de decir, esta gente está loca, porque habla con los muertos, y que permite pensar en esas problemáticas más en su singularidad, ¿no? Bueno, mi pregunta iba más por ese lado, por el lado del duelo. Gracias. Lo has contestado, justamente No, es una de las grandes temáticas que había quedado fuera del psicoanálisis, y que justamente, bueno, tenemos el libro de Alush respecto al duelo, que es un libro al que le tengo un gran cariño, que justamente pone en cuestión esta forma freudiana, ¿no? de haber abordado el duelo, pero justamente abrir esta problemática y la manera en que los vivos se comunican con los muertos, ¿por qué sería algo que estaría fuera del campo del psicoanálisis? O sea, ¿cómo podemos escuchar este tipo de experiencias y darles lugar, estas formas extrañas que a veces puede asumir un duelo? Gracias. Y me imagino que tú en tu experiencia has de tener un montón de cuestiones al respecto, y cuando quieras lo platicamos. Sí, hay muchísimo, y también hay mucha interpretación un poco encorsetada, ¿no? Es decir, bueno, esto fue una cosa momentánea o fue producto de una locura momentánea, y no tomarlo, ¿no? Como algo que es casi intrínseco a un duelo prolongado, ¿no? Esa relación se prolonga años y años. Y no transformarlo en algo patológico, sino en algo que de alguna manera ayuda a vivir con eso, ¿no? Es un poco mi conclusión al respecto, pero... Bueno, todo este trabajo pues justamente va orientado a ver hasta qué punto podemos despatologizar todas estas vivencias y experiencias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Georgia Henry. Georgia Henry. Georgia Henry. ¿Está Georgia Henry? Se conecta. Le micro. Yo no te vois pas. Acá está, a ver. Georgia Henry, tu dois quitter
Tu es muté. No te attends pas. Bueno, se ve que hay problemas técnicos para Yosanji para conectarse. Ahora, hasta que se vuelva a conectar, Alicia quería decir algo. Te escuchamos, Alicia. Alicia. Sí, bueno, cortito. Gloria quería saber si podés citar de Foucault, de dónde es la cita sobre el lenguaje de los locos. Y Sí. bueno, te quería preguntar eso y en relación, bueno, sí, y en relación también, ¿qué pensás en esto? En este ocultamiento o este ocultamiento del ocultamiento, que decís que bueno, que el nazismo y el estalinismo colaboran, pero pensando en Foucault, en los anormales, cuando trabaja la casa de brujas, las poseídas, esa cuestión en competencia con el saber, y cuánto el cristianismo colabora en este ocultamiento de lo oculto. Bueno, la referencia es un libro que se llama, te lo voy a traducir al español, se llama Locura, Lenguaje, Literatura, de Michel Foucault. Todavía no está traducido al español. Está en la editorial Brand du Présent. Ajá. Son varios artículos. Y bueno, cuando me referí, yo nunca hablé de que el nazismo y el estalinismo se dedicaran a ocultar el ocultismo. Lo que mencionaba yo es que esta experiencia de Holosh y la de muchos otros pioneros se perdió entre los autores del nazismo y del estalinismo de la Hungría del siglo pasado. Ahora, este problema que tú mencionas, bueno, eso merecería todo otro trabajo, de qué manera, desde qué distintos ámbitos se ha tratado de ocultar lo oculto, pues sí, ha sido desde muchos lugares. Yo me centré en ver cómo se ha dejado de lado en el campo del psicoanálisis, y solamente una pequeña parte de esto. Cómo el cristianismo ha incidido en esto sería cuestión de hacer toda una investigación al respecto. Y bueno, ahí además tienen el lugar de Dios, que lo explica todo. Entonces, la cosa va por otro lado, digamos, ¿no? A ver, Inés. Gracias, Alicia. Inés, ¿querías decir algo? Inés Travaisi. Buenas tardes a todos, un gusto. Pido disculpas porque llegué hace 10 minutos, tenía un evento familiar y las horas no combinaron bien. Pero llegué justo cuando se estaba hablando de la escucha de Hoyos y me quedé muy, muy interesada en el segundo texto autobiográfico que mencionaba Gloria, el que no pudiste conseguir que tradujera una o dos personas a quien se los habías dado, porque el argumento era que era un bla bla, que no había manera de pasar a otra lengua. Y tengo un amigo de hace mucho tiempo que es poeta húngaro, y le comenté, y me dijo que si había disposición, que él tendría mucho gusto de darle una mirada al texto y una oportunidad de ver qué le produce. Así que está abierta esa oferta, digamos. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Sí, fue un recorrido muy interesante porque mandé el texto a 3 personas diferentes y de distintas maneras me batearon porque pues decían que era un texto incomprensible. Una me dijo que no se dedicaba al psicoanálisis
y que entonces no tenía las herramientas teóricas para traducirlo. Otra de plano me dijo que era un texto loco, que no entendía absolutamente nada, pero lo más interesante es que me encontré a una traductora, que es una húngara más o menos joven, que vive en México hace muchos años, no es precisamente traductora y su manejo del español no es lo más fluido y rico. Entonces me dijo una cosa que me conmovió de tal manera, que me dijo, mira, no te puedo traducir en un buen español lo que dice Holós, pero te puedo transmitir las sensaciones que me produce lo que leo. Y entonces me puse a trabajar con ella en sesiones interminables, los domingos, a veces días enteros, en las noches, porque ella iba leyendo en húngaro y me iba transmitiendo lo que ella iba sintiendo en español. Y entonces juntas tratábamos de encontrar la forma de ponerlo en una lengua que me fuera accesible y que me permitiera escribir para transmitir a los lectores interesados lo que se había puesto en juego en ese texto, que es verdaderamente hermoso y conmovedor, el momento de la vida en el que él lo escribe. Y te agradezco muchísimo esta oferta, porque sí me gustaría volver a poner esos textos en manos de alguien que pueda ayudarme a darles una mejor forma. Claro, muchísimas gracias. Me di cuenta, perdón, sí, escuchándote, que es que yo me quedé también con ganas de algo más de ese texto, de escucharlo un poco más de lado. Esta persona se llama Julio Kiss, y los padres eran húngaros. Sí, después nos contactamos por mail. Él tiene como 60 años y pensé que podía ser un tema de sensibilidad y bueno, otra resonancia, y quizás no traducir, pero sí pasar algo como la experiencia que tú contás. Bueno, la experiencia creo que sí traté de decir algo al respecto, pero el texto propiamente, poderlo poner en un mejor español, sin traicionarlo, porque aquí el problema es que Holós habla según me comenta esta traductora, bueno, esta amiga, porque ya nos hicimos muy amigas, habla en un húngaro antiguo. Además de que él recupera muchos términos viejos, a veces que vienen de las otras lenguas, antes de que el húngaro se estableciera como el idioma oficial de Hungría. Y tiene muchos, o sea, empieza frases que no termina, a veces frases no tienen verbo. Entonces, poder transmitir algo de esto sin traicionar lo que dice Holós, sin traicionar su estilo, sin traicionar sus tropiezos, y dejando ver inclusive las palabras que usa, sin encasquetarles algún elemento de teoría como para hacerlo más accesible de manera más inmediata, ¿no? Esto me pareció también importante. Ahorita acabo de volver a revisar el texto del paciente que contaba poemas con la traductora. Igual nos pasamos frase por frase. Los poemas fue imposible traducirlos, tal vez este amigo poeta pueda ayudarnos a ponerlos en español, pero le pedí que me grabara no sé si se escucharía, y si quieran, no sé si se pueda, porque no sé si el sonido para que ustedes escuchen algo de este poema en húngaro, que es verdaderamente de una musicalidad hermosa. Déjenme ver pero no sé, Eduardo y Stella, no sé si se pueda. Déjenme ver si encuentro algo de esto, pero Inés, te agradezco muchísimo, porque de eso como dicen, he estado pidiendo mi limosna hace mucho tiempo. Pero la experiencia con esta traductora de veras fue una riqueza enorme, porque fue casi confrontarme con una lengua que no conozco, muy extraña. El húngaro es una lengua muy, muy, muy extraña, pero además la forma de escribir de Holós, ¿no? Y poderme como meter un poco en su mundo a través de este ejercicio. Fue hermosísimo, la verdad. Si quieren, seguimos mientras veo si encuentro... Bueno, a ver, quería intervenir Guillermo García Rojas. ¿Sí? Y muchas gracias.
Buenas tardes. Felicidades, señora Gloria, porque es un tema en el cual se necesita valentía para hablar, introducirlo en nuestro campo. Tengo una pregunta puntual, muy concreta. ¿Cuál sería para usted o cómo concibe usted en el dispositivo analítico este fenómeno de la telepatía? ¿Cuál ha sido su experiencia y de qué manera usted ha intervenido en el análisis? Es así de simple mi pregunta. No sé si tenga usted una contestación a esto. Bueno, es muy similar a lo que me preguntó Eduardo y pues traté de responder lo mejor que podía a de qué manera pueden recibirse este tipo de acontecimientos en el análisis sin que la experiencia analítica vire a una experiencia telepática. O sea, inclusive hay una cosa que acabo de descubrir ahorita justamente revisando el texto que Hollosh dedica a este paciente que contaba poemas. O sea, Hollosh en un momento dado toma la metáfora del trueno y el relámpago para decir de qué manera él recibe esta palabra que de pronto se le impone sin saber de dónde viene ni qué significa. Y entonces dice, es como un trueno que de pronto cae con la fuerza de un trueno sin que la haya precedido el anuncio de un relámpago. O sea, es la irrupción sorpresiva de una palabra que no se sabe de dónde viene ni qué significa. Y cuando está él dando cuenta de cómo escuchaba las palabras de este paciente, dice, sus imágenes tenían una fuerza que caía como un rayo luminoso. ¿Se dan ustedes cuenta? La forma de hablar de uno y de otro es tan similar que entonces vemos que se está recibiendo igual que como él recibe las palabras insensatas del paciente. O sea, sin tratar de explicarlas, sin tratar de descubrir de dónde vienen y dejar que circulen en el espacio analítico. De acuerdo. ¿Para usted tendría alguna relación ese fenómeno con el fenómeno descrito por Jung de la sincronía? Bueno, justamente Jung se dedicó mucho a esta cuestión que le llamaba mucho la atención, que era justamente eso. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en ese momento? Esa es la gran pregunta que también se hace Freud al final de su 30 conferencia, ¿no? Cuando en el ejemplo que ponía Eduardo del niño que de pronto llega con la moneda de oro, cuando su mamá acababa de hablar de eso en su sesión de análisis. Entonces, la gran pregunta es por la sincronía, por el momento, por la coincidencia temporal. Es algo que no se ha explicado, y Freud da una pauta, abre una vía que no explora, que es la intensa relación con la madre del niño y la presencia de Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí abre Freud un aspecto que no explora, que va a corresponder a Lacan explorarlo, que es la presencia de la alteridad en este tipo de acontecimientos. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, Graciela Graham, Graciela, habías puesto una pregunta y la querés decir. Sí. Hola a todos, hola Gloria. No, hola. Me llamó la atención, no leí el libro, entonces bueno, por ahí pregunto una tontería, pero me llamó la atención que con los fenómenos estos de la telepatía o todas estas cosas, aparece además la escucha a los locos. Pregunto. ¿La qué, perdón? ¿La qué, perdón? La escucha a los locos. ¿Hay una relación para vos en tu libro entre la locura y estos fenómenos? Además recordaba que Joyce decía que su hija era telépata, no esquizofrénica. Entonces, bueno, esa es la pregunta. Gracias, Gloria. Bueno, lo acabo de decir según como Hollosh porque hay varias formas de
hablar de estas dos cuestiones, de la locura y de la cuestión telepática. Yo me detuve en esta forma que tiene Hollosh de escuchar al loco y en esta forma que tiene Hollosh de escuchar esta palabra que se le impone. La cuestión de cómo la telepatía se presenta en la locura, bueno, tenemos el caso muy célebre de Gerard de Luca, de la que Lacan da cuenta y que la mayoría de los que estamos en la enseñanza de Lacan lo hemos leído, y cómo él sentía que él nunca iba a poder luchar contra esta cuestión de ser escuchado por los otros, ¿no? Y la cuestión de Joyce con su hija también es muy interesante, y como me lo aclaró en un artículo y además en conversaciones personales Antonio Montes de Oca, Joyce hablaba de su hija no como telépata, sino como clarividente, y está su nombre, Lucia, ahí en juego también, ¿no? Pero eso, digamos, es todo otro asunto de cómo la cuestión del ocultismo, de la telepatía, entra en fenómenos singulares. Habría que ver cada uno de locura. Todo eso está en el libro, además. Cuando lo leas me cuentas. Si yo estaba acá. Gracias, Gloria. Gracias. No, si llega, yo esta semana la compraré. El martes, Graciela, me avisan que llega. Ah, bueno, bárbaro. Me alegro. Gracias, Gloria. Gracias a ti. Marco Lavarría. Yo quería hablar ahí. Bueno. Sí, gracias. Gloria, pues felicidades. Es un librazo en realidad, ¿no? Gracias. Bueno, mi interés en el tema es algo que, bueno, lo vertí cuando diste tu seminario en enero del año pasado. Y bueno, ahora verlo y poder leerlo, ¿no? Disfrutarlo también, pues me abre muchas interrogantes en realidad también, ¿no? Bueno, esencialmente son dos preguntas. Una de ellas es si tú crees, que a mí me parece, ¿no?, que la locura permite un mayor acceso, digamos, a esta transmisión de los pensamientos, ¿no? Digamos, en contraposición a la neurosis, ¿no? Y la otra es que a mí me parece que debería de tener una secuela, ¿no? Porque me parece que Lacan está más metido en lo oculto que lo que quiere reconocer oficialmente, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, con respecto a la primera, yo creo que habría que ver caso por caso cómo se presentan estas experiencias y no catalogar entre cómo se dan en la locura y en la neurosis, porque pues se dan en la vida cotidiana todo el tiempo. Entonces habría que ver cómo se producen y qué efectos tiene. Habría que ver caso por caso. Yo no me atrevería a hacer una afirmación de tal naturaleza, aunque no me parece descabellado que Hollosh, que trabajó durante casi toda su vida hasta que se lo prohibieron en hospitales psiquiátricos, haya recogido entre las muchas que se dieron más de 1,200 experiencias telepáticas, cuando su práctica básicamente era en hospitales psiquiátricos. Así que probablemente, y además cuando uno lee la manera de Hollosh de acercarse a la experiencia individual de cada uno de sus pacientes, uno puede casi tocar con las manos cómo este tipo de cuestiones se producían. Porque, pues como lo dice Helen Deutsch clarísimo, la transferencia presenta las condiciones óptimas para que se produzcan este tipo de fenómenos. Ahora, ¿qué se hace con ellos y cómo se reciben? Pues hay que verlo caso por caso. Y con respecto a Lacan, bueno, yo pienso que justamente hay un primer momento en donde él recoge las experiencias de Freud con la telepatía, y es en 1953, ¿no? Cuando él afirma que ahí, mejor que en ningún otro lugar,
se puede percibir que el inconsciente del sujeto es el discurso del otro. Bueno, pero ¿qué pasa después cuando se termina la primacía del simbólico, el otro como el tesoro de los significantes? Bueno, esto nos lleva a toda otra problemática que apenas se está empezando a explorar. Hay una cosa muy interesante, miren, si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos, los textos sobre la telepatía se dan en un momento muy particular. Hay una cosa que de pronto me di cuenta, y es que en Francia hay una explosión de textos sobre la telepatía en la década de los 80. El primero es el de Derrida, 1979, lo publica por primera vez, y luego bueno, primero hay otro, en 1976 está el libro de Moreau, que es Freud y el ocultismo, que es muy interesante porque este libro no se encontraba en los anaqueles de psicoanálisis, sino en los anaqueles de ocultismo, ¿no? Para que se den ustedes cuenta, fue su tesis de doctorado, y la publicó y estaba en los anaqueles dedicados al ocultismo, no al psicoanálisis. Pero me llamó la atención que en la década de los 80 hay esto que yo llamo como una explosión de publicaciones sobre telepatía y sobre el ocultismo. Está entonces, les decía, el de Derrida en 1979-81. Luego, en íntima relación, hay una revista que se llama Confrontación, que es dirigida por René Major, que es muy cercano a Derrida, y que producen todo un número de la revista dedicado al ocultismo, que concluye con el artículo de Derrida, y en donde encontramos muchos de los textos que se habían publicado en la antología de la que les platiqué hace un rato de Devereux, que se publicó en 1953 en Estados Unidos. Y esta publicación de Confrontación coincide en 1983 con el libro de Granoff y Rey, que para los que han leído el libro se darán cuenta que le dedico mucho porque fue una gran lección de lectura. En 1983, todos, si se dan cuenta, fuera del campo propiamente lacaniano. Y en 1986, Lecoq-Heron empieza, 85-86, el Lecoq-Heron empieza con varias publicaciones sobre el tema. Inclusive la revista Litoral, la original en francés, en 1986, apenas un año después de fundada la École Lacanienne de Psychanalyse, escuela a la que pertenezco, le dedica algunos artículos a esta temática, y cuando se funda el Unbevu en 1992, en el primer texto, que además está dedicado al texto del inconsciente de Freud, que querían ellos hacer unas traducciones bilingües, porque realmente las traducciones de Freud al francés son muy, muy deplorables, ahora ya mejoró. Aparece nuevamente tímidamente el tema. Entonces yo decía, bueno, ¿y a qué crisis responde esta erupción de publicaciones? O sea, en Estados Unidos no me costó trabajo ubicarla. Bueno, en primer lugar porque venía yo trabajando sobre la cuestión de la contratransferencia, pero aquí, y yo de pronto digo, o sea, podemos analizar cada publicación en su especificidad, pero me parecía que aquí había un fenómeno interesante, y es el tiempo en el que aparecen estas publicaciones justo después de la muerte de Lacan. O sea, no es poca cosa, es Francia, y no podemos negar la influencia de Lacan en la cultura francesa. Y entonces digo, bueno, ¿hasta dónde no tiene que ver con las consecuencias de haber puesto fin a la primacía del simbólico? Tanto más cuanto que pone de manifiesto la imposibilidad de regular a través del simbólico el origen, el mensaje y el origen del mensaje. Es algo que Hollosch entrevió, es muy interesante, sin medir el alcance de su observación, como en todas sus observaciones, ¿no? El mensaje ahí aparece entre dos grandes signos de interrogación. De ahí su apariencia milagrosa, de ahí el recurso que tiene Hollosch a recibirlo como una iluminación y no como algo que tiene sentido.
el simbólico ya no era ese tesoro de los significantes. Y entonces había algo del otro que no podía decirse. Y es justamente la época en la que Lacan empieza a interesarse en el agujero del simbólico. Entonces, esta construcción del simbólico como con agujeros, agujereado, implica que hay algo que no es descifrable del mensaje, que hay algo que como que se escurre por el agujero del simbólico. Y esto, pues, da lugar a la magia. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que, como tú dices, está más metido que de lo que él pudiera decir. Pues sí, porque además empieza a poner en cuestión la relación entre el significante 1 y el significante 2, el famoso matema S1 flecha S2. Primero empieza Lacan, justamente cuando introduce lo del oculto, a poner en cuestión la relación binaria entre S1 y S2. Empieza a proponer que el S2 no responde totalmente al S1, que solo responde en parte. Nuevamente tenemos ahí algo que se escurre, que se escapa. Y finalmente agarra y en el otro del otro dice que el S2 no es alcanzable. Entonces, ¿qué pasa con el matema S1? Estoy hablando ya de cosas, S1 flecha S2, si el S2 no es alcanzable. El S1 queda colgando, queda sin referente. Y entonces ahí surgen todas estas interrogaciones, porque entonces empieza a poner en cuestión la definición del significante, concomitantemente la del sujeto, y también la del signo. Bueno, como ustedes ven, aquí se abre pues todo un campo de investigación al que justamente por haberme atrevido a meter en este tema, empiezo a darme cuenta todo lo que se puede estar ahí poniendo en juego. Jean-Henri, si estás ahí, a ver, creo que se volvió a conectar, a ver si... ¿No lo ves? No lo veo. Estás. Yo ya tuve... Bueno, muchas gracias por tu... Ahí está. Muchas gracias por tu intervención muy rica, muchas gracias. Quiero regresar a la posición de Freud sobre la cientificidad, las fronteras de la cientificidad de la psicanálisis. Porque con el oculto o la telepatía hizo un paso que me parece muy importante. Un paso que va a poner más allá de las fronteras de la cientificidad aceptada en su época. Quiero saber si tú puedes decir algo sobre las consecuencias de este paso de Freud a este momento muy importante para nosotros. Bueno, sí, yo creo que justamente por eso me llamó tanto la atención detenerme en la 30 conferencia de introducción al psicoanálisis, porque yo nunca había leído a Freud como lo pude leer, también como gracias a haberme metido en este tema. Y yo creo que lo que él hace ahí en la 30 conferencia es un paso enorme, enorme, porque la ciencia ni siquiera la ciencia de hoy puede ser capaz de acoger este tipo de fenómenos. Imaginemos lo que pasó con la ciencia de su época, que estaba totalmente metida en la cuestión de la experimentación como método para probar la cientificidad de alguna propuesta. Entonces, Freud deja ahí abierto algo en lo que Lacan también incursionó y que no acabó de dilucidar, si el psicoanálisis era o no era una ciencia, si podía aspirar o no a ser una ciencia. Y es hasta muy recientemente en alguno de los textos de Jean Alouche en donde él tajantemente dice el psicoanálisis no es una ciencia. Y entonces, ¿qué es? Porque no es una magia, no es una religión, no es una ciencia. ¿Qué es el psicoanálisis? Nos queda justamente abierta esa gran pregunta y en donde él
responde diciendo que es un ejercicio espiritual, algo que se requiere todavía de explorar muy minuciosamente, porque cómo no confundir la espiritualidad con la religiosidad. O sea, él hace una apuesta muy fuerte y dice, la espiritualidad entraría como una cuña para separar lo psíquico de lo religioso y poder entonces ubicar el psicoanálisis en otro lado. Y aquí está justamente esta propuesta de él, en donde la definición del psicoanálisis, como yo la leo, tiene que ir acompañada de una localización del psicoanálisis, o sea, una localización en otro lugar. Entonces, creo que estamos justamente ahorita todavía en ese borde, Georges Henry, de ver qué significa de veras dejar caer no solo la idea de que el psicoanálisis sea una ciencia, sino de que ni siquiera puede aspirar a ser una ciencia. Yo creo que nos deja ahí un gran agujero que se requiere de trabajar de manera muy minuciosa. Bueno, no sé. Gracias. Maxi, un testimonio quiero dar de algo que pasó hace mucho tiempo, a partir de lo que acaba de decir Gloria, y quiero compartirlo con ustedes. Estábamos con Estela y Hugo Cardoso en un teatro de la Comedia en la ciudad de Córdoba. Yo no sé cuánto hará de esto, 15 años, posiblemente más. Y Jean Lalouche estaba diciendo que el psicoanálisis era un ejercicio espiritual. Y estaba cambiando el nombre, espiritual análisis, buscando la manera. ¿Cuál es mi testimonio? Mucha gente se levantó y se retiró de la sala. Este es el testimonio que quiero transmitirle. Cuando él habló de psicoanálisis como ejercicio espiritual, hubo gente que se levantó de ese teatro y se fue porque no toleraba la palabra espiritual. Pues yo tengo otro testimonio en ese sentido. Y después el teatro, me recuerda Estela, disculpa Gloria, y después el teatro, meses después, se incendió. Y en ese momento recuerdo que dijo a Luz, lo que pasa que la espiritualidad tiene mala prensa. Exactamente. Sí. Pero hay un testimonio adicional que es para llamar la atención y que nos hace estar muy alertas. Que mucha gente en la sala, porque lo repitió después en el seminario que dio, y cuando habló del psicoanálisis como un ejercicio espiritual, todos los que tenían ahí un pasado religioso o presente todavía religioso empezaron a poner los ojos en blanco como diciendo, finalmente este hombre encuentra la verdad y el camino a seguir. Entonces, por eso es que la apuesta de Alouche es muy, hay que trabajarla con mucho cuidado porque no es evidente esta propuesta de él de algo espiritual que no se confunda en nada con la religión. Exacto. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que este libro, sobre todo, me permitió empezar a vislumbrar algo de por dónde asoma esta cuestión de la espiritualidad en el psicoanálisis. El ejercicio al que se somete Freud para poder plantear al final de su vida que lo que el psicoanálisis requiere es otra forma de pensar, una forma de pensar que no busque explicaciones, que no busque pruebas, que no tenga que estar sostenida de lo representable, por un lado. El ejercicio al que se somete Hollosh para aprender a escuchar el lenguaje de los locos, bueno, para mí, es mi interpretación y mi camino, siento que la cosa se abre un poquito por ahí. Bueno, sí, no hay nadie más que... Estamos llegando al final de la actividad. Sí, no, quería... No, si lo encuentro, pero sí. Y bueno, simplemente quería agradecerte, Gloria, ha sido interesantísimo. Me parece que a todos nos queda como más ganas de leer y seguir. Como dije de entrada cuando comencé la presentación, volví a Freud, volví a la conferencia 30, me lo había olvidado. Esa conferencia es maravillosa. Volverla a leer tanto tiempo después, cuando Freud comienza esta cuestión de lo que no tiene explicación porque no se puede refutar. Y uno se da cuenta allí el poder enorme que tiene el psicoanálisis de desterritorialidad.
de quitar, de sacar. Es fantástico. Y creo que tu libro, Gloria, lo ha expresado, por lo menos en mi lectura, de manera genial, porque lo habla de una forma enorme, incluso ahora que recuerdo en el capítulo del libro especial, donde tomas lo de Lacan, lo del S1 y lo del S2, también me permitió volver a repensar esta cuestión de eso canónico de el sujeto es aquello que se representa por un significante para otro, lo que José Attal llama cantinelas, que terminan acallando, y que hace que uno no piense lo que está diciendo. Así que creo que el libro tiene este valor también, de volver a pensar lo que no se puede pensar. Así que mil gracias, ¿no, Estela? Sí, no, Acá justo además se asocia con lo que vos decís o continúa, que yo tengo acá como que anoté así en grande, que al final del libro vos llegás como a una conclusión, no digo que sea la única, ¿no? Pero que yo la tomé, donde decís que hay verdades con las que cada uno tiene que vérselas en el ejercicio analítico. Son verdades que no se dejan domar, que incomodan y ponen en cuestión el psicoanálisis pudiendo llegar a reconfigurarlo, ¿no? Que me pareció como una frase que continuaba también con lo tuyo. Bueno, hay alguien que quiso hablar de último momento. ¿Qué hacemos, Gloria? Porque hay alguien, porque también tenemos el chat, que está la posibilidad, te digo, yo te lo voy a mandar por mail, como te había dicho, porque hay gente que no es que quería preguntar, sino que te quería decir algo. Entonces yo te lo voy a acercar, ¿sí? A través del mail, como para que vos lo veas. Sí, Moisés quería decir algo, sí, llegó ahí sobre el final, pero bueno. Cerrá la velada, Moisés. Sí, la última intervención del público, ¿sí? ¿Estás ahí? No sé. Moisés. Hola, bueno, muy rápidamente porque llevamos de cierre, solamente no quería dejar de mencionar que esto que mostró Gloria a través de su trabajo sobre Holos se anticipa bastante a discusiones que ahora habremos de tener. Me quedé con las ganas de preguntarle a Gloria, a pesar de que trabajamos tan cerca en la editorial, sobre lo que piensa ella respecto de la alteridad literal, el último trabajo Alush que hemos publicado, porque esa cita de Foucault que ella hizo, precisamente también está en la alteridad literal. Y este texto de Foucault que ella mencionó, locura, lenguaje, literatura, también está ahí. Y es muy interesante porque además pues avanza también en ese recorrido de Alush sobre lo espiritual que se aleja de la patologización y en ese sentido, por ejemplo, habla de la espiritualidad en la alteridad literal, refiriendo a lo espiritual en el arte, que me parece es de Kandinsky. Entonces, por ahí hay toda una beta también para seguir hablando de estas cosas. Y bueno, por supuesto que en nombre de EPL, que es la editorial que ha publicado los 3 trabajos de Gloria, pues también a quienes gusten, pues les invitamos a acercarse a estos textos, contactándonos a Gloria o a mí, tanto a los trabajos de Gloria como a este último trabajo de Alush. Pero nada, era ese comentario que termina con comercial. Muchos saludos y ha sido un gusto. Pero viene bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Perdón, Gloria, si te tapé. Disculpa. No, pues agradecerles muchísimo a ustedes por haberme acogido en su espacio y a todos los que se conectaron y estuvieron aquí presentes y me acompañan en esta aventura, que sí es una aventura. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la presencia. Retomamos el próximo miércoles y vamos a trabajar esto que quedó rebotando de lo que Gloria nos ha presentado hoy. Así que quienes quieran el miércoles, los esperamos para seguir con esta temática. Muchas gracias. Gracias, Gloria, y saludos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Gloria. Gracias.